Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar en los versículos 15 al 17 en esta mañana. Primera de Juan 2, 15 al 17. Si ya lo tienen allí, les pido que se pongan de pie para hacer la lectura. Así dice la palabra de nuestro Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, pedimos ahora de tu bendición para este tiempo en la predicación. Te rogamos que nos enseñes tu palabra. Ayúdame a exponer estas cosas con claridad y te ruego que tu Espíritu Santo las aplique a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, por tu palabra. Es nuestro deseo. Te rogamos, Padre, que sigas moldeando nuestras vidas y nos conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pedimos esto en su nombre. Amén. Hermanos, habíamos estado viendo cómo la instrucción que Juan nos da en esta carta nos permite hacer una distinción entre quién es creyente y quién no es creyente. Juan presenta diversas evidencias que nos permiten distinguir esto. Pero sobre todo habíamos visto el propósito del apóstol Juan al escribir esta carta es asegurar al creyente, decirle que ya tiene vida eterna, traer seguridad, traer una seguridad que sea más firme, en que si alguien ha creído en Cristo, ya posee, ya tiene la vida eterna. Y Juan en esta carta, como hemos visto también, menciona a estar hablando de estas evidencias, los beneficios que tenemos en la unión con Cristo. Empezamos hablando de la comunión con Dios en un principio. Juan dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al tener comunión con la enseñanza de los apóstoles, llegamos a tener comunión con Dios. Además, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan nos habla de Jesucristo como el abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan. Él es el sacrificio suficiente, el sacrificio completo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él hizo satisfacción por nuestro pecado. Pero además de eso, el apóstol Juan nos dice, en la última parte que vimos, termina hablando de esta victoria sobre el maligno. Noten el versículo 14, por favor. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Pero como vamos a ver, Juan nos va a hablar ahora de la esfera en la que obra el maligno. Y con eso, hermanos, Juan nos va a decir que no todo lo que tiene que decirnos es acerca de evidencias.
o de cómo distinguir al creyente y al no creyente por evidencias. Juan nos va a dar aquí un mandamiento. Y noten que hasta este momento en la carta, Juan no había dicho ningún mandamiento. Mencionó un mandamiento cuando él dice que habíamos recibido el mandamiento antiguo, pero en ningún momento nos dice, hagan esto en el modo imperativo, hasta que llegamos al versículo 15. Entonces Juan ha reservado su primer mandamiento ya hasta el capítulo 2, versículo 15. Lo último que vimos, hermanos, es esa pausa que hace y empieza a dirigirse a diferentes grupos en la congregación. Una pausa y la manera en que Juan va a decir, les doy el consuelo, les recuerdo el propósito de mi carta y ahora sí viene el primer mandamiento. Lo que espero de ustedes es obediencia. Lo que Juan nos va a decir, hermanos, con este mandamiento, o de lo que nos va a hablar, creo que podemos resumirlo de esta manera. Y esto va a ser la estructura que voy a seguir en esta mañana. En primer lugar, Juan nos habla de un amor prohibido. Un amor prohibido. Y Juan nos va a decir en el versículo 16 y en el 17, ¿por qué es que ese amor está prohibido? ¿Por qué es que no debemos amar al mundo? ¿Cuál es la razón para hacer lo que Juan nos está diciendo? Entonces vamos a ver un amor prohibido y en segundo lugar, dos razones por las que ese amor está prohibido. En primer lugar, noten el verbo que Juan utiliza. No améis al mundo. Es una palabra que Juan utiliza mucho. Lo utiliza como un verbo, amar. Amémonos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Ese es el mandamiento que hemos recibido, va a decir Juan después. Juan nos ha hablado ya también del amor a Dios. Versículo 5 en el capítulo 2. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es un tema recurrente en la carta del apóstol. Y tenemos que reconocer primero que ese amor, el amor del que habla, el amor a Dios, el amor a los hermanos, es un fruto espiritual. Cuando viene de la fuente adecuada, que es Dios, que va a decir Juan, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando se dirige hacia el objeto correcto. Pero hay una clase de amor que el cristiano no debe tener. Y quiero que sientan la tensión de esto, hermanos. Porque por un lado Juan nos habla de la virtud, del don que representa el amor. Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene de malo amar? Bueno, hay algo a lo que no debemos de amar. ¿Qué es, hermanos? No améis al mundo. ¿Pero qué es lo que eso significa? Si la Escritura nos manda a tener amor por todas las personas en este mundo, ¿no sería contrario decir entonces que no debemos amar a nadie? Sí, sería contrario, pero eso no es lo que significa. ¿Qué significa la palabra mundo aquí? No améis al mundo. Esta porción, hermanos, nos lo va a explicar cuando lleguemos más al versículo 16. Pero antes quiero que noten que la palabra mundo se repite 6 veces en estos 3 versículos. No améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, 6ª vez, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en esta sección es clave que entendamos qué significa la palabra mundo, porque aparece muchas veces. Y más, hermanos, si Juan nos está diciendo, no améis al mundo. Juan nos va a decir en su carta después, noten capítulo 3, versículo 1. Esto nos da pistas de qué es el mundo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, lo que quiera que signifique mundo, ya tenemos una pista. El mundo no conoció a Dios. Y la palabra conocer aquí, hermanos, implica más que un reconocimiento. Es un conocimiento íntimo, es un conocimiento de amor, es un conocimiento en el que las personas deberían haber dicho: vamos a adorar a Dios. Pero Juan dice que el mundo no nos conoce porque no conoció a Dios. Entonces el mundo desconoce a Dios y desconoce también, en consecuencia, a los cristianos. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahorita vamos a ver a quién se refiere Juan con el que está en el mundo. Vean el capítulo 5, por favor, versículo 19, que nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, el mundo entonces, ya tenemos más pistas, no conoce a Dios, no conoce a los cristianos, el mundo está bajo el maligno. Es una esfera, hermanos, en la que Satanás opera, en la que él trabaja, en la que tiene su jurisdicción para hacer toda clase de cosas, cosas que se oponen a Dios y cosas que se oponen a su pueblo. En otras palabras, podemos comparar el mundo con un reino. No estamos pensando en las personas, hermanos, necesariamente. Estamos pensando en un sistema de maldad. Digo eso para que distingamos bien. Debemos amar a las personas. Cristo dijo que incluso debemos amar a nuestros enemigos. Pero no podemos amar ese sistema de maldad, ese sistema que promueve el pecado, que promueve la corrupción, que promueve lo que está en contra de la palabra de Dios y de su pueblo. El mundo es un reino entonces y Satanás es su príncipe. Así lo llama el Señor Jesús en el Evangelio según Juan, cuando dice que el príncipe de este mundo iba a ser echado fuera. El apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo también, o el Dios de este mundo. La palabra siglo puede traducirse de la misma forma, el Dios de este mundo. Segunda a los Corintios capítulo 4, lo llama así. Vamos a pensar en esto entonces, para entender la fuerza de estas palabras. Satanás entonces es el príncipe de este reino de tinieblas, de este mundo, este sistema que se opone contra Dios. ¿Cómo se vería si un cristiano o alguien que se dice ser cristiano amara este mundo? Déjenme ponerlo de esta manera. Estamos en medio de una batalla feroz. Juan habla de esa manera, le dice a los jóvenes que ellos habían vencido al maligno. ¿Quién es el que vence al mundo?, dice Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una batalla aquí de por medio. Es una batalla feroz, es una batalla espiritual. Nuestro Señor ha prometido la victoria, ha herido de muerte al dragón, al príncipe de este mundo, pero esta serpiente antigua sigue peleando. Sus secuaces nos atacan, o sea, los demonios, nos quieren despedazar, quieren hacer tropezar la iglesia, dejan minas, dejan explosivos, lanzan proyectiles para destruirnos. Las personas, muchas de ellas se unen también en ese esfuerzo y los demonios ejercen su influencia sobre los hombres para que nos odien. Y nosotros hemos recibido una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Rescatar a los cautivos. El Señor nos ha dicho, hay pueblo entre ustedes, hay pueblo en estas ciudades y hay que ir a buscarlos. Pero de repente, hermanos, imagínense, alguien dice, ya hemos peleado mucho, vamos a sentarnos a descansar un ratito.
Vamos a tendernos aquí, vamos a sentarnos cómodos. Y otro de repente dice, ¿por qué no disfrutamos en lo que regresa nuestro rey? Él ya ha vencido. ¿O qué no están confiando en sus promesas? Vamos a relajarnos un poco. ¿Por qué llevamos un ritmo tan rápido? Otro dice, pongamos mesa, vamos a tomar vino, comamos manjares delicados. Otro de pronto dice, qué hermosas mujeres son las del ejército enemigo. ¿Por qué no emparentamos con ellas? ¿Por qué no tenemos hijos con ellas? Otro dice, mira cómo se divierten esas multitudes. ¿Qué respondería Juan a eso? ¿Qué no se dan cuenta? Ustedes pertenecen a otro reino. Ustedes no son de este mundo, aunque estén habitando en él. Ustedes pertenecen a Jesús. Quiten sus ojos de este mundo y vamos a tomar la tierra por la fe. Vamos a buscar al pueblo del Señor. Qué locura sería entonces, hermanos, que un cristiano o alguien que se diga ser cristiano ame al mundo, al mismo sistema que se opone a Dios y que se opone también, que aborrece a los creyentes. Pero ¿por qué Juan puede decir esto? ¿Por qué Juan dice no améis al mundo? ¿Cómo entendemos mejor esto? Vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son las razones para no amar al mundo? Juan dice, la segunda parte del versículo 15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué? Podemos preguntar, ¿por qué, Juan, no debemos amar al mundo? Juan respondería, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor al mundo demuestra que no hay amor por Dios. Y esta palabra se trata de una realidad constante. Si alguno ama, la idea es que es un verbo progresivo. No solo ama un momento, sino que su corazón está allí. Ama al mundo, lo atesora. El amor al mundo, entonces, y el amor al Padre son contrarios. Se oponen. Lo dice el apóstol Santiago también en su carta, en el capítulo 4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es la misma idea. Son amores que se oponen, son amores que se excluyen mutuamente. Una persona no puede entonces amar al Padre y amar al mundo al mismo tiempo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo también. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a amar a un Señor y vamos a aborrecer al otro. Tenemos que preguntarnos aquí entonces, ¿hay alguien que ama al mundo aquí? ¿Hay alguien que dice que ama al Padre, que profesa conocer al Padre, que profesa haber recibido su amor, pero en realidad su corazón está en el mundo, en las cosas de este mundo, en los deseos, en las concupiscencias que este mundo ofrece? ¿Será que hay alguien que se engaña secretamente y tiene un pie en la iglesia y tiene un pie en el mundo? ¿Será que hay un Demas entre nosotros? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo de ese hombre? Que Demas lo había desamparado siguiendo a este mundo. O sea, hermanos, una persona puede estar muy cerca de Cristo. Una persona puede haber recibido la enseñanza correcta, tener la doctrina apostólica, haber caminado con uno de los apóstoles y recibir enseñanza inspirada. Y aún así, con todo, seguir a este mundo. No podemos creer o no podemos pensar que somos fuertes. Hay que dejar que las palabras de Juan vayan profundo al corazón. Porque si eso le pasó incluso a uno de los hombres que estuvo tan cerca de un apóstol, ¿quiénes somos nosotros
para que no nos pase. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decir que no hay en nuestro corazón un amor secreto, un deseo que hemos albergado por las cosas de este mundo, por esas cosas que se nos ofrecen, que parecen tan atractivas? Pero ¿qué es lo que pasa con el verdadero creyente? El verdadero creyente puede caer momentáneamente, puede ser tentado y ser tentado muy fuerte, pero este mandamiento es una realidad en su vida. No améis al mundo. ¿Y por qué estoy seguro de que es una realidad en su vida? Recordemos, hermanos, el propósito de la carta. La carta nos está dando evidencias de los creyentes. Y si Juan nos está dando este mandamiento es porque espera que podamos cumplirlo. Y podemos cumplirlo. ¿Por qué? Juan nos va a decir, hemos nacido de Dios. Ya no somos lo que éramos antes. Hemos nacido de nuevo. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. Vamos a ver eso después. La unción del Santo permanece en nosotros. Tenemos que permanecer en Cristo. Podemos permanecer en Cristo. Podemos vencer. Es lo que se espera de nosotros. Y es una realidad en nuestra vida. Es cierto, puede variar con el tiempo, sí. ¿Puede nuestro amor enfriarse por un tiempo, por un periodo, incluso puedo decir por un largo periodo? Sí. Pero ¿qué va a pasar en el verdadero creyente? Se va a volver a levantar. El Señor va a traer disciplina, lo va a despertar y se va a dar cuenta de que estaba dejando competir en su corazón el amor que tenía por Dios con el amor que pudo sentir por este mundo. Entonces, esto es para animarnos, esto es para decir, ahora que somos creyentes, podemos recibir este mandamiento, podemos abrazarlo y decir, Señor, sabemos que podemos cumplirlo, pero pedimos gracia para obedecerte en esto. ¿Para qué se hicieron los mandamientos? Para obedecerlos, para obedecerlos. Pero ¿cómo el amor al mundo demuestra que el amor del Padre no está en él, como dice Juan? ¿Cómo es que el amor al mundo puede demostrar esto? Hermanos, la frase el amor del Padre es tal vez la frase más difícil en la carta de Juan. Y alguien puede decir, hermano, ¿por qué? Porque la forma en que lo escribió, hermanos, en griego, puede denotar no solo una cosa, sino dos. Puede ser que Juan se esté refiriendo al amor que hemos recibido del Padre. Esa es una opción. O puede ser que Juan se esté refiriendo al amor que tenemos por el Padre. Es difícil decir uno o lo otro, pero creo, hermanos, y cada vez me estoy convenciendo más de que cuando Juan hace esta referencia, él espera que pensemos en las dos cosas. ¿Por qué? Vean el capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Juan nos va a presentar en su carta que la fuente del verdadero amor es Dios. Y nadie puede amar a una persona o a Dios si no ha sido amada primero por Dios. Si no recibimos el amor del Padre, no podemos entonces amar a Dios ni amar a nuestro prójimo. Entonces, pensando en eso, hermanos, creo que Juan con esta frase tiene en la mente las dos cosas. Que el amor del Padre no está en él significaría entonces que no ha recibido el amor del Padre. Y que por eso tampoco puede corresponder en amor al Padre. ¿Y qué es a lo que termina amando? A este mundo. Si alguno ama al mundo, está amando a este mundo. ¿Cómo demuestra esto entonces? Que no hay amor por el Padre y que uno no ha recibido el amor del Padre. La razón, hermanos, Juan nos dice, es que esto no proviene del Padre. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. ¿Qué es, hermanos, lo que proviene del Padre? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que proviene del Padre. Y Juan nos va a incluir en eso el amor con el que el Padre nos ha amado. Pero del Padre, hermanos, no puede provenir algo impuro. Del Padre no puede provenir algo pecaminoso. Del Padre no puede provenir algo que sea contrario a su propia naturaleza. Porque entonces Dios no sería Dios y Dios no sería santo si fuera así. ¿Qué nos enseña esto? El Padre no es la fuente de ese sistema de maldad, ni tampoco de los deseos que lo acompañan. Hay personas que dicen, así me hizo Dios. Es que yo quiero evitar el pecado, pero Dios me pone tentaciones en el camino. Pues los que dicen eso, según lo que dice Juan, están muy engañados. Están diciendo algo que es contrario a la naturaleza del Padre. Es el mundo el que los provoca al pecado, el que los incita, el que alimenta esos deseos, pero no es Dios. ¿Qué significa, hermanos, que esto proviene del mundo entonces? No proviene del Padre, sino del mundo. Ahorita nos vamos a detener más en qué son esos deseos, pero ahorita estamos pensando en la fuente. Esto proviene del mundo. El mundo es la fuente de esto. Intenten pensar en el mundo como una fábrica, una compañía que Satanás administra, un sistema que tiene a su cargo, por decirlo así. Y hermanos, no quiero ser irreverente, pero es para que puedan llevar el ejemplo. Satanás vendría a ser como el gerente general. Porque si yo les digo un rey, pues estamos muy alejados de la idea de una monarquía. Pero una fábrica no nos cuesta tanto pensar. Él es el gerente general de esa empresa. Todos los días, hermanos, se encarga de hacer publicidad al pecado. Se sienta Satanás con los demonios y dice, vamos a hacer que el pecado parezca algo bueno. Vamos a ponerlo en los anuncios por las calles, vamos a anunciarlo en la televisión, vamos a anunciarlo por medio del internet. Vamos a hacer promoción de esto. Queremos que los medios de comunicación estén hablando del pecado, que lo hagan parecer algo bueno. Vamos a ponerlo también en la música. Que las personas escuchen este mensaje, un mensaje que es contrario a todo lo que Dios ha creado, un mensaje que es contrario a todo lo que es hermoso, a todo lo que es santo, a todo lo que es puro, porque Satanás, hermanos, no puede crear nada. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Simplemente distorsiona lo que Dios hizo. Yo creo que Dios hizo la música. Los ángeles estaban cantando en Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. ¿Qué hace el enemigo? Distorsionarla. Poner mensajes allí que nos hablen del pecado, que hablen bien del pecado. Lo disfraza de algo hermoso. Lo acompaña de melodías y de ritmos. Dice Satanás, vamos a hacerlo más sabroso para las conciencias, que las personas en su pecado disfruten esto, que no levanten sus ojos, que no se atrevan a escuchar la palabra de Dios. Vamos a entretenerlos hasta donde podamos. Vamos a poner cosas y presumir el pecado en las redes sociales más famosas. Si la gente está viendo Netflix, vamos a poner el pecado ahí, vamos a promocionarlo. Vamos a ponerlo en TikTok, que es pues la última red social que conozco, hermanos. No sé si haya más ya, pero Satanás dice, vamos a ponerlo allí. Tanto así, hermanos, que me impresiona de unos años para acá, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano supremo de nuestra legislación en México, de unos años para acá, está tratando cosas que tienen que ver con el género, con ideologías. Hermanos, cuando antes lo que llegaba a la Suprema Corte de Justicia eran los casos más importantes, y ahora están hablando que si
los hijos deberían llevar el apellido de la madre en el caso de que sea madre soltera. Y hermanos, yo no quiero discutir eso aquí, pero les digo algo, hay problemas mucho más importantes en nuestro país. Mucho más importantes. ¿Por qué están hablando de eso? Porque es lo que Satanás quiere promover. Hablen del género ahora. Vamos a distorsionar la creación de Dios. Que los hombres parezcan mujeres, que las mujeres parezcan hombres, que la gente esté confundida, que ya no haya más hijos. Y si van a tener hijos, queremos que los maten. Les metemos allí el aborto. Que esos sean los temas principales. Y debemos mantener esa perspectiva espiritual, hermanos. Es cierto, hay hombres malos en nuestra política, es cierto, pero por encima de ellos están los demonios y quieren promover el pecado. Todos los días, hermanos, Satanás se encarga de moldear la opinión pública. Quiere destruir los vestigios de los valores cristianos que todavía hay en nuestro país. Quiere embrutecer a los jóvenes. Quiere que el cristianismo se vea como algo malo. Satanás le da una buena imagen al pecado y ¿qué hace con las iglesias y con el cristianismo? Darle una mala imagen. Ustedes son unos homófobos, transfóbicos, xenófobos y las palabras que quieran agregar allí. Son aborrecedores de la humanidad. Cuando estamos haciendo lo contrario, hermanos. Cuando los amamos, cuando queremos predicarles el evangelio, cuando queremos que esas personas se salven. En su compañía, Satanás se sienta a maquinar nuevas estrategias, nuevas maneras de hacer caer a la humanidad, de poner nuevas trampas, de alimentar estos deseos. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, Juan llama a ese sistema, a este mundo, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis encontramos dos esferas, una esfera política y una esfera religiosa. ¿Y qué está haciendo Satanás? Quiere obrar por medio de las dos. Por medio de la falsa religión, y creo que de eso no tengo que explicarles mucho, estamos conscientes de cómo este mundo promueve falsas religiones o un cristianismo que no es cristianismo en realidad, y también por medio de la autoridad política. Meter allí esos mensajes, moldear la conciencia de las personas, que no despierten a la realidad, hermanos, de que hay un Dios santo que está airado en nuestra contra y que va a traer castigo si no nos arrepentimos. Eso es lo que proviene del mundo. Juan nos describe además qué es todo lo que hay en el mundo. Vamos a ver esta idea de los deseos ahora. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? Lo que Juan va a decir a continuación. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, la palabra deseo aquí no es cualquier deseo, es un deseo pecaminoso. Es la misma palabra que en Santiago se traduce como concupiscencia. Es un deseo malo, un deseo que está apuntado a algo que es malo. Se puede traducir también como pasiones, así lo hace la Biblia de las Américas. Una pasión desordenada, un deseo malo. Los deseos de la carne, ¿qué es esto? Esto describe nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Una fuente interna de maldad. No solo hay un enemigo allá afuera, no solo Satanás, no solo el mundo, también el corazón. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, también dice Juan. La fuente, hermanos, por la que las personas sucumben a la tentación. Es impresionante, pero ¿cuántos pecados entran por medio de los ojos? Piensen en Eva. ¿Qué es lo que hizo ella primero? Bueno, es cierto que oyó la voz de la serpiente, pero vio el fruto. Vio que era delicioso, era agradable a los ojos. Hermanos, ¿cómo el pecado entró por medio de los sentidos? Y los ojos o la vista es de los sentidos más importantes que tenemos. Si no, piensen también en Acán.
Otro ejemplo, el hombre que tomó del anatema en el libro de Josué. Él dice en su confesión que vio un manto babilónico muy bueno y unas piezas de plata. Vio, hermanos. ¿Qué es lo que pasó con David? En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se estaba paseando por su terrado y vio a una mujer. Vio. No es por nada, hermanos, o no es en vano que Cristo nos haya dicho que hay que sacarnos el ojo y cortarnos la mano. Porque si no cuidamos nuestros ojos, puede entrar toda clase de maldad. Y creo que los hombres que estamos aquí entendemos bien esto. Que es tan difícil ya estar caminando por la calle y no ser bombardeado con ese mensaje de lujuria y de concupiscencia que nos dice: ven y prueba el pecado. Pero Juan nos dice además la vanagloria de la vida, la arrogancia, el orgullo que viene por las circunstancias, por las cosas externas, como el hombre, hermanos, de esa parábola que dice: ya tengo mis graneros, pero no me cabe más. ¿Qué voy a hacer? Los voy a derribar y voy a hacer unos más grandes. Ese tipo de actitud. Esto es lo que proviene del mundo. Y creo que podemos resumirlo así: los 7 pecados capitales. Y alguien puede decir: hermano, pero eso lo enseñaban en el catolicismo romano. Sí, es cierto, porque esa enseñanza en realidad es muy, muy antigua. ¿Qué son los pecados capitales? No significa que sean los pecados mayores. La idea es que son la cabeza de muchos pecados. O sea, de esos pecados podemos desprender todos los demás pecados. El primero es la ira. ¿Qué se desprende de la ira, hermanos? Juan nos va a hablar de eso. Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque una persona mata a otra. Por la ira. ¿Qué es lo que produce la ira? Puede llegar a producir un homicidio. Es un pecado que lleva a más pecados. La gula. El exceso, hermanos. El exceso, el no ser sobrio, el exceso por las cosas que Dios nos ha dado. Piensen en Noé. Después de haber bajado sobre la tierra y recibir otra vez la bendición, construye una viña. ¿Y qué es lo que hace? Se emborracha. Excesos que podemos cometer con la comida también, comiendo más de lo que nuestro cuerpo necesita o cosas que nuestro cuerpo no necesita. Y hermanos, sentir una pasión por esas cosas. Creo que en nuestro país se refleja esa realidad. Somos el mayor consumidor del mundo de Coca-Cola. ¿Por qué, hermanos? Si todos sabemos que la Coca-Cola es mala para la salud. Somos el mayor consumidor. La soberbia es el tercer pecado capital. Y del orgullo pueden provenir también muchos otros pecados. Los otros son la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. La Escritura nos habla mucho de esos pecados. Hay muchos proverbios también que podríamos citar para esos pecados en particular. Pero mi punto es ese, que esto es lo que proviene del mundo. Las cosas que alimentan esos pecados, las cosas que nos incitan a esos pecados y esos deseos en sí mismos también, que se nos anuncian, se nos publicitan, se nos ofrecen. Tenemos que preguntarnos aquí, ¿estamos cediendo en alguna forma con el mundo? ¿Estamos haciendo concesiones? ¿Estamos diciendo, sí, esto va a ser para Cristo, pero esto yo lo voy a entregar al mundo? Sí, yo voy a entregar este tiempo para Cristo. Y cuando digo para Cristo, hermanos, estoy englobando todo lo que el Señor nos ha mandado, incluyendo nuestra familia. Vamos a decir, esto es para Cristo, pero esta parte es para el mundo. Hermanos, ¿qué dejamos entrar a nuestras casas? Es impresionante, hermanos. Y no quiero ser
imprudente aquí. Pero es impresionante lo que un niño puede ver en un celular. Y alguien dice, pues ya no tenemos tele en la casa. Sí, a lo mejor muchos no tienen tele. En la tele hay toda clase de cosas también. Pero hermanos, ¿cuánta cosa hay ya en las redes sociales? Que yo creo que hay padres que se sorprenderían si vieran lo que sus niños están viendo en el teléfono. No, hermano, yo le tengo configurado el canal para niños. Hermanos, ¿qué hacíamos nosotros cuando estábamos pequeños? Sabíamos cómo esconder cosas de nuestros padres. Y no podemos ser ingenuos, hermanos, en decir, sí, nuestros niños son inocentes. Tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué es lo que dejamos entrar? Porque el mundo puede estar entrando en nuestra casa y nosotros ni siquiera darnos cuenta. Estamos dejando caer cercos tal vez que nos protegían a nosotros o que protegían a nuestras familias del mundo, de estos deseos. Tenemos que ser cuidadosos en esto, hermanos. Ahora, no estoy hablando de caer en extremos, que eso es lo que pasa muchas veces cuando hay una mala enseñanza del cristianismo. Hermanos, no hay ningún versículo que diga que es pecado tomar vino, ¿sí? Una persona puede pecar al hacer eso, ¿sí? Una persona puede tropezarse cuando ve a alguien hacer eso, sí, pero no podemos agregar mandamientos que no haya en la Escritura. Así como podríamos decir de otras cosas. ¿Es pecado tener televisión? No. ¿Cuál va a ser la respuesta? Depende. ¿Es pecado, hermanos, querer pintarse el pelo? Depende. Puede ser por un mal motivo. Puede ser que la persona esté diciendo, no, me voy a ver increíble, me voy a regresar tantos años y un deseo de vanidad bien fuerte. Puede ser pecado. Hay que ser cuidadosos. De nuevo, esto es un asunto del corazón. Es cierto, hay cosas que son pecado claramente y las vemos externamente y decimos, sabemos que esto es pecado. Pero hay otra línea, hermanos, más profunda que tiene que ver con nuestro corazón, en la que pensamos en los deseos. Que hay muchas cosas que son lícitas. ¿Pueden llegar a ser pecado? Sí, si mi corazón está puesto en eso. Si las estoy usando de una manera en la que no debo, pueden ser pecado. Pero digo esto para que aprendamos a distinguir. ¿Qué es lo que pasa en las sectas? Se empiezan a agregar mandamientos de cosas que no son pecado y piensen en la conciencia de un niño y al niño le han dicho que todo lo que casi ve, hace, habla es pecado. ¿Qué va a hacer el niño? Pues cuando tenga suficiente edad y se dé cuenta y pueda razonar, se va a rebelar en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque se le agregaron mandamientos que no había. Porque no se le enseñó que hay cosas que Dios hizo para que las disfrutemos con acción de gracias, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero no podemos, hermanos, ceder terreno con el mundo o dejar que el mundo tome terreno en nuestro corazón. Es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso nos lo dijo nuestro Señor en su oración, Juan 17. Él pidiendo por nosotros, hermanos. ¿Y qué dijo? No ruego que los quites del mundo. Tenemos que vivir aquí, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que debemos perseguir con este mandamiento, guardarnos del mal. Estas cosas siempre nos van a rodear, pero no tienen por qué estar en nuestro corazón. En segundo lugar, Dios nos ha dado medios para escapar de las corrupciones de este mundo. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos aprender a distinguir, hermanos, qué tipo de deseos son los que están entrando en nuestro corazón? ¿Cómo podemos aprender a distinguir que hay algo que está compitiendo en nuestro amor por Dios? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. El mundo hace ataques abiertos, es cierto, y creo que todos podemos reconocer esos ataques. Pero el mundo también hace ataques sutiles y debemos estar alertas de eso. Cristo lo dijo en estas palabras.
Lucas 21:34. El Señor dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, no solamente los grandes pecados hacen que las almas se pierdan, también esas cosas sutiles, esas cosas que son lícitas, como el trabajo, pero que pueden llegar a convertirse en un afán pecaminoso por el que descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra vida. Tenemos que reconocer que hay ataques abiertos y que también va a haber ataques sutiles. Además, debemos poner a muerte esas pasiones antes de que engendren pecado. Hay una diferencia, hermanos, entre el momento en que se levanta el deseo y el momento en el que pecamos. ¿Es cierto, podemos pecar en el mismo momento en que tenemos un deseo? Sí. Es pecado tener un deseo pecaminoso. Pero ese es el momento, hermanos, para detenerlo. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Y eso tiene que ver con este tipo de deseos. O sea, en el momento en que se levante la concupiscencia, aplastarla. Además, los cristianos deberíamos conocer o dedicarnos a conocer nuestro corazón para vigilarlo mejor. Es cierto, queremos conocer a Dios, pero hermanos, al conocer a Dios, conocemos también más de lo que somos. Conocemos también más de cuál es nuestro pecado. Por eso, hermanos, debemos ser buenos psicólogos de nuestro propio corazón. A lo que me refiero es esto. Si yo ya sé, hermanos, cuál es mi propensión, cuál es mi tendencia pecaminosa, si desde que estuve en el mundo yo venía arrastrando cierto pecado con el que batallé más, ¿qué es lo que debo hacer como cristiano? Díganme ustedes la respuesta. Poner atención o más atención en ese pecado en específico. Si era la lengua, poner atención a la lengua. Estudiar qué es lo que la Biblia dice acerca de ese pecado, para que el Señor me guarde con su palabra y en el momento en que me vaya a salir un chisme de la boca, me acuerde de la Escritura y en ese momento se calme, o sea el enojo, o sea los excesos, o sea la embriaguez, sea la lujuria, sea la codicia, cualquier pecado, poner mayor atención en ese. Si yo sé que hay cierta situación o cierto lugar al que voy a ir y me voy a sentir tentado, pues tengo que preguntar, ¿es necesario que vaya? Sí, pues me pongo a orar. Si la respuesta es no, pues no voy, porque sé que puedo caer. Pero además, hermanos, Juan nos da una segunda razón, y con esto vamos a terminar, por la que no debemos amar al mundo. Versículo 17. Juan dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Juan dice, y el mundo pasa, la idea es que el mundo va a desaparecer, que el mundo se extingue, que va a haber un momento, hermanos, en que podamos decir que el mundo ya no es más. O sea, que ese sistema de maldad se va a acabar. Cristo, en su segunda venida, va a terminar de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y va a destruir ese sistema de maldad. Es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 19. Cristo llega en ese corcel y llega con espada para herir a las naciones. Todo eso va a terminar y consumirse. ¿Cómo debemos pensar en el mundo entonces? Es una ilusión que nos promete vida, que nos promete bienestar, que nos promete gozo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Al final te mata. Eso es, hermanos, creo que este es un ejemplo de cómo opera o cómo funciona. ¿Cuál es la lógica detrás de esto?
¿Qué pasa con la persona que comienza a drogarse? La primera vez siente algo, hermanos, impresionante. Pero la segunda vez ya no siente lo mismo y necesita más. Y les digo algo, nunca, hermanos, y esto se sabe por estudios del cerebro, una persona nunca llega a sentir eso otra vez. El cerebro ya no responde igual. Y se necesita más y más y más. Y la persona queda atrapada. ¿Y qué hay al final de ese camino? La muerte. Así es el mundo. Reconocemos, hermanos, que esos deseos pueden ofrecer una alegría temporal. Sí. Nosotros los llegamos a probar en el mundo, estando en el mundo, siendo esclavos de esos deseos. Pero sabemos ahora cuál es el final de eso. Muerte. Un camino que parece recto, un camino que parece justo, un camino que parece derecho, pero el final es camino de muerte. Así funciona el mundo. ¿Y cuál es la idea, hermanos? Que si corremos en esos deseos, en los deseos del mundo, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues también nos va a pasar lo mismo que al mundo. Vamos a pasar, vamos a ser destruidos, vamos a ser juzgados como este mundo. En otras palabras, condenados junto con este mundo. Pero hay un contraste aquí. Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se va a acabar. Pero el cristiano, hermanos, el destino del cristiano es un destino eterno, porque es un destino con Dios. Hay una gran esperanza para el cristiano. Hermanos, es cierto, nos apartamos de esas cosas pecaminosas, de esas cosas terrenales. El mundo se burla de nosotros y nos dicen, ustedes están sufriendo mientras nosotros nos estamos alegrando. Pero nuestro sufrimiento, hermanos, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a ser? Y no es cierto que aún en el sufrimiento Dios trae consuelo. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Aquellos que siguieron al mundo, al lago de fuego. Aquellos que siguieron a Cristo y tuvieron tribulación en esta vida, a la gloria con el Padre, al reino de Dios. El que hace la voluntad de Dios entonces corre hacia Dios y es por eso que permanecerá para siempre. Este es un resumen de la vida cristiana, hermanos. ¿Cómo podemos resumir a un cristiano? El que hace la voluntad de Dios. Y hermanos, creo que debería ser nuestro deseo, el deseo de todos los que estamos aquí, que en el momento en que lleguemos a morir, lo que esté escrito en nuestra tumba sea, este es un hombre, una mujer que hizo la voluntad de Dios. Así como vemos en el libro de Reyes, tristemente muchos de los reyes, de ellos se decía que no siguieron de corazón la ley del Señor, como su padre David. Hermanos, que no se diga eso de nosotros. Que no se diga de nosotros, este hombre decía ser cristiano, esta mujer decía ser cristiana, pero su corazón estaba en el mundo. Que se diga al final, esta es una persona que hizo la voluntad de Dios. Señor, nos ayude, hermanos, y despierte también a los que están aquí y tal vez están corriendo en esa dirección, corriendo hacia el mundo, persiguiendo los deseos de este mundo, que se den cuenta que el camino que están siguiendo es vano, lleva a la destrucción, lleva a la muerte. El Señor nos ayude a vivir con un corazón limpio, que podamos decir, Señor, hemos guardado nuestro corazón para ti como una novia ataviada, bien dispuesta para su marido hasta el día de tu segunda venida. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque no nos dejas de tu mano, no nos sueltas y nos sigues, Señor, con tu vara y tu cayado trayendo al camino que lleva a la vida. Padre, te rogamos que nos sigas guiando como nuestro pastor a esos pastos verdes, a las aguas, Señor, que nos lleves a ese torrente de tus delicias. Guárdanos, Señor, de la influencia de la maldad de este mundo. Vemos, Padre, que está creciendo.
Pero Señor, confiamos en ti, en tu propósito. Te pedimos, Padre, por nuestras autoridades. Quieras, Señor, que la luz de tu evangelio les alumbre. Danos gracias, Señor, para dar testimonio como iglesia en las esferas en las que estamos, en nuestras familias, en el trabajo. Señor, que podamos mostrar eso que tú nos has hecho, que somos ahora luz del mundo y sal del mundo. Danos gracias, Señor, y te pedimos por los que están aquí, que quizás tienen su corazón en el mundo, que aman el mundo, que se den cuenta, Señor, del destino al que van y vean, Padre, que solo en tu Hijo Jesucristo hay perdón de pecados, hay un gozo eterno y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.